Porque Coré, que fue el incitador o de quien nació esta situación, es por eso que a él se le atribuye la rebelión y no a los 250, junto con Coré. Si ustedes se dan cuenta, en toda la escritura encontramos la siguiente frase: la rebelión de Coré. Es decir, en él inició esta insurrección. Y se origina porque Coré tenía celos. ¿Celos de qué? Celos de sus hermanos, los levitas, de Aarón. Él quería la posesión de Aarón. Coré no estaba satisfecho con el llamado ministerial que el Señor le había dado. Él quería una igualdad de derechos y de posición como la que tenía Aarón. Aquí claramente vemos en el versículo 11 que era contra Aarón el problema que se estaba generando. Amén. Y nos damos cuenta que le dice Moisés claramente: en realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Cada vez que alguien se rebela contra el ministro que Dios ha puesto, no vamos a entrar en detalles si es un buen ministro o mal ministro, sino en el ámbito específico de que es un ministro de Dios. Cada vez que alguien se rebela contra esta persona, se está rebelando directamente a Dios. Ustedes se recuerdan que en el tema 8 se habló acerca de cómo María criticó a Moisés y el Señor se lo tomó de manera muy personal. Pues ahora había una situación mucho más crítica. Se estaban sublevando. Querían literalmente darle un golpe de estado a Aarón. Coré era un hombre de plano que estaba pensando que él podría hacer las cosas mejor que Aarón. ¿Y por qué es tan complicado el asunto? ¿Por qué el Señor se lo toma con mayor criticidad? Porque el Señor en el cielo sufrió una rebelión. Lucifer era uno de los 3 arcángeles que estaban en el cielo, y él se rebeló contra el Señor y juntó hacia él a la tercera parte de los ángeles del cielo. Ustedes pueden leer acerca de esto en Isaías 14 y Ezequiel 28 también. Ustedes se dan cuenta que el Señor sufrió una rebelión de uno de sus ministros. Lucifer quería sentarse en el trono de Dios, quería ocupar el lugar de Dios. Es por esa razón que el Señor emite un juicio contra él y lo baja de la posición que tenía y lo manda hacia la tierra. Los otros dos arcángeles, que son Gabriel y Miguel, se aferraron a algo muy importante, junto con las otras 2 terceras partes del cielo, que es la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la clave para que nosotros no pequemos, no caigamos en una insurrección y no generemos una insurrección. Aferrarnos de la misericordia y de la gracia del Señor. Así, nosotros vamos a ser preservados de cualquier tipo de rebelión que se quiera organizar o levantar en contra del Señor a través de sus ministros en la tierra. No importa, hermanos, si los hermanos son buenos o son malos, o usted le mira deficiencias o no a los ministros que están puestos por Dios. Que Dios lo guarde a usted y me guarde a mí de caer en una rebelión en contra de los ministros, porque ahorita como veremos más adelante, es un tema muy, muy delicado. Avanzamos. Durante la rebelión de Coré sucedieron 4 situaciones. La primera: el Señor iba a castigar a toda la nación como consecuencia de la rebelión de Coré contra el Señor a través de sus ministros. Jehová Padre iba a exterminar a toda la congregación de Israel. Pero Moisés, un buen ejemplo de pastor, se volteó y rogó por el pueblo, pidiendo que no cayera el castigo del Señor sobre toda la nación, sino sobre aquel que había generado el problema. Y aquí se nos dice una vez más que fue Coré el que inició, porque en la oración de Moisés, el Señor, él dice: Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, pero a él se unieron, ¿cuántos? 250. Amén.
Esa es la misma actitud que nosotros como ministros, cuando alguien se quiere rebelar en contra de usted, recuérdense que no se rebela contra usted, se rebela contra el Señor. Pero su actitud, como puede guardar su corazón, es rogándole al Señor por la congregación. Amén. El segundo suceso es que Coré y los rebeldes fueron destruidos. El Señor castigó la rebelión de Coré. ¿Cómo? Fuego de su presencia y la tierra se abrió para tragarlos. Y dice la escritura en número 16 que se cayeron vivos al Seol. Qué difícil. Usted se da cuenta que toda la rebelión, cualquier tipo de rebelión, ya sea contra los ministros, en especial contra los ministros, o contra las autoridades que están puestas en los puestos de gobierno, valga la redundancia, es penada por el Señor. Nosotros como hijos de Dios no podemos participar en ello. La Escritura dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Sea quien sea, ha sido puesto por Dios, sea bueno o sea malo. Es el Señor el que les va a pedir cuentas. Usted y yo tenemos que guardar nuestro corazón de no involucrarnos en ningún tipo de rebelión. El siguiente suceso, el número 3. Moisés salva nuevamente al pueblo. Luego de haber visto que fue el Señor el que mató a Coré y mató a los rebeldes, el pueblo de Israel le empieza a reclamar a Moisés que habían sido él y Aarón quienes habían matado a Coré. Y eso no es así. Ustedes ya podrán leer en los versículos anteriores que no fue Moisés, fue el Señor. Entonces el Señor nuevamente se enoja y dice, bueno, ahora sí lo voy a exterminar porque están volviendo a criticar a mis ministros. Y el Señor manda una mortandad sobre el pueblo. Pero Moisés nuevamente regresa a orar al Señor y a clamarle diciéndole que tuviera misericordia por ellos. Junto con su hermano Aarón, le pide que vaya y saque el incensario del tabernáculo y empiece a hacer expiación por el pueblo. Y cuando la palabra dice que en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. ¿Usted se da cuenta de cuán duro es eso? Tal vez hoy no se va a morir alguien literalmente por el juicio del Señor que haya causado una rebelión, pero sí se puede apagar el fuego del Espíritu Santo en su vida. Se puede entristecer el Espíritu Santo. Y a usted, ya, aunque tenga el ministerio, o aunque tenga la posición, o aunque haya logrado su cometido, no agradó al Señor. Y poco a poco se va a ir entristeciendo más y más. Y nuevamente resalta el corazón de Moisés, intercediendo por el pueblo de Israel. Qué tristeza que hayan muerto casi 15,000 personas por estar apoyando y estar criticando, por estar apoyando al rebelde y por estar criticando al ministro de Dios. Que ellos no tuvieron nada que ver. Si usted lo ve claramente, Moisés y Aarón no tuvieron nada que ver en el tema del juicio que el Señor hizo contra Coré. Fue Coré y los 250 quienes se metieron a ese proceso lamentable. Finalmente, el cuarto suceso que podemos encontrar en este inciso es que la vara de Aarón reverdece. El Señor mira otra vez el descontento que hay en los encargados y les dice, bueno, tráiganme cada uno su vara, y sobre su vara, cada uno de los líderes de las 12 tribus, los padres o los príncipes de las 12 tribus, tráiganme su vara. Le ponen el nombre, le tallan el nombre, y la vara que reverdezca, esa va a ser la vara del hombre que yo elegí para que sea sumo sacerdote y esté ministrando en mi presencia. Amén. Entonces, el Señor le dice a Moisés que esas varas entren al tabernáculo y se quedan ahí durante un día. Al siguiente día sucede un milagro maravilloso. La vara de Aarón reverdece. Y no solamente reverdece, da flores y da frutos. Algo imposible que pueda suceder. Amén. Pero eso es un ejemplo de que la vida está en Él. Él es el que puede reverdecer a alguien. Él es el que, aunque pareciera que esté muerto, aunque pareciera que esté seco
o aunque pareciera que ya no tiene vida dentro de sí, el Señor puede reverdecerle y hacerle que dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Estando, ¿en dónde? En su presencia y sobre todo en su voluntad. Amén. Qué maravilloso este milagro, porque después ustedes van a ver más adelante que la vara de Aarón, o los que ya lo han estudiado, la vara de Aarón se queda dentro del arca del pacto, junto con otros dos elementos, que era el maná escondido y el libro de la ley. Se quedan dentro de lo que es el arca del pacto. Qué maravilla, ¿verdad? En Hebreos 5:4 leemos la versión Palabra de Dios para Todos. Es un honor ser sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo este trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios, tal como lo fue llamado Aarón. Amén. Uno puede elegir en dónde servir en la iglesia. Yo quiero servir en el diaconado, yo quiero servir en el sonido, yo quiero servir en este lugar, en la cafetería, etcétera, etcétera. Uno puede elegir dónde puede servir, pero solo el Señor lo puede llamar a un ministerio. No se puede autonombrar, no lo pueden nombrar los hombres. Tiene que ser llamado por Dios de la misma manera como fue llamado Aarón. Amén. Espero que hasta este momento no se me hayan perdido. El segundo punto que veremos brevemente es la muerte de María. Ustedes se recuerdan a María, la hermana de Moisés. En Números 20 leemos que María, en el desierto de Sin, en el mes primero, allí murió María, en Cádiz, y ahí fue sepultada. La hermana de Moisés no entró a la tierra prometida. Amén, lamentablemente. El tercer inciso es, Moisés es provocado a pecar. En Números 20 encontramos otro lamentable hecho, y es que el hombre de Dios, que había sido usado para poderosos milagros, pecó. Creo que ya lo vieron brevemente en la clase anterior, pero ahorita lo ampliaremos un poco más. Como consecuencia de lo que hizo Moisés y Aarón no van a entrar en la tierra prometida. ¿Qué fue lo que hizo Moisés y Aarón? El pueblo una vez tuvo sed, una vez más tuvo sed, y empezaron a clamar, y Moisés se cansó. Entonces el Señor le dio la instrucción: háblale a la roca. Ahí suceden varias cosas interesantes. Uno es que la roca le seguía. La roca iba con ellos. Ese es un milagro. Así es como usted y conmigo, la roca, que es figura de Cristo, va con nosotros en nuestro viaje. Pero en la primera situación que el pueblo tuvo sed, el Señor le dijo: golpea con la vara la roca. La vara representa el juicio de Dios que iba a caer sobre Cristo. Y era necesario que solo una vez Cristo muriera. Pero Moisés, como estaba enojado, le pegó a la vara, cayendo en un error grave. ¿Por qué? En primera instancia se enojó. Segundo, desobedeció el mandato del Señor. Le pegó a la vara, no le habló. Ya no era necesario pegarle, era necesario hablarle para que saliera agua de la roca. Como figura de que usted puede clamar al Señor ahora para que Él avive o haga fluir esos pozos, esos ríos de agua viva en su interior. ¿Amén? Insultó al pueblo. En Números 20 encontramos que Moisés le dice al pueblo rebelde. Es decir, Moisés estaba insultando al pueblo de Dios. Y destruyó un símbolo de Dios. Y vaya símbolo. Realmente, Moisés hizo o evidenció que lamentablemente él había roto un símbolo de Dios, que era Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él ya, al haber golpeado la roca 2 veces, estaba diciendo que Cristo tenía que morir 2 veces. Y este es un asunto demasiado serio contra el Señor. Miren cómo es nuestro Dios de delicado. Y no es por el hecho que lo haya hecho cualquier persona, sino que fue el encargado a quien el Señor le había dicho anteriormente qué debía de hacer.
Así que entre mayor posición o llamado de parte del Señor se tiene, más la responsabilidad y como consecuencia mayor va a ser el nivel de exigencia y la rendición de cuentas. En Números 20 leemos esto. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto ustedes no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. Ahí está la consecuencia del enojo de Moisés. No vas a entrar a la tierra prometida. Amén. Tengamos cuidado nosotros. Si dentro del grupo hay algún ministro, tenga cuidado de no enojarse, a pesar de la dureza o la dificultad que puede ser cuidar al pueblo de Dios. No desobedezca, no insulte al pueblo. Por favor, no insulte al pueblo, porque ellos son ovejas del Señor. Y tenga cuidado con las cosas que el Señor le ha mandado a hacer. Amén. El cuarto punto, Edom no deja pasar a Israel. Sigamos avanzando, siguiendo en nuestro viaje, encontramos que el pueblo de Israel tenía que pasar por la tierra de Edom. Edom es Esaú. Edom es el pueblo que sale como consecuencia de los hijos de Esaú, de los hijos de Esaú, ¿verdad? En Génesis 25:30 se dice que Edom es Esaú. Entonces, Edom, un familiar cercano de Israel es Jacob, hermano de Esaú, no quiso dejar pasar a Israel. Ellos, cuando Moisés mandó embajadores para pedirles permiso para pasar y decirles que iban a pagar todo lo que iban o consumieran, Edom respondió que no iba a pasar y que si se atrevía a pasar, ellos iban a ir a pelear contra ellos. Eso hizo que Israel rodease la tierra de Edom. Edom se negó a ayudar a Israel. Como consecuencia, siendo un familiar directo, se negó a ayudarle. Y Dios se va a acordar de eso. Dios se acuerda de todos los que lo ayudan a usted, de todos los que ayudan a sus hijos o a sus ministros. El Señor no se queda con nada. Imagínense, el libro de Proverbios dice que el que da al pobre, al Señor presta. Entonces, usted se puede imaginar que cuánta bendición hubiera tenido Edom si ellos hubieran permitido o ayudado a Israel a atravesar ese desierto. Pero el Señor se acordará de ellos y les juzga con dureza. Amén. Luego encontramos el quinto suceso, que es la muerte de Aarón. Lamentablemente, vimos 2 puntos atrás que Aarón no iba a entrar en la tierra prometida. Esto le fue dicho a Moisés. El Señor le dice a Moisés: mira, Moisés, tu hermano no va a entrar a la tierra prometida y va a morir. Así que, por favor, súbelo junto con su hijo al monte y ahí te voy a decir qué va a pasar. Aarón es despojado por Moisés de las vestiduras sumos sacerdotales y estas vestiduras le son puestas a su hijo Eleazar. Recordemos que 2 hijos de Aarón habían perecido y Eleazar había sido el hombre que el Señor escogió por haber representado el celo de Jehová, y ahora él iba a obtener el ministerio de su padre, pero fue llamado por Dios una vez más aquí. Hago énfasis en esto. Fue llamado por Dios. No fue por la voluntad de Eleazar. Fue Dios el que lo escogió para seguir y continuar y ministrar en el tabernáculo. Y Aarón muere en el monte Hor. Ahí el Señor le dice: hasta aquí llegaste, Aarón, y le quita la vida. Fue sucedido por su hijo Eleazar, como ya vimos, y de ahí en adelante es Eleazar, el sobrino de Moisés, el que empieza a ministrar al pueblo en el tabernáculo y a Dios. Amén. Cabe resaltar que Aarón, después de la muerte de María, era el único con quien Moisés realmente podía tener una comunión. En principio porque era su hermano de sangre, y como era su hermano de sangre, era su compañero en el ministerio, porque Moisés era el hombre encargado de dirigir a Dios y Aarón era el encargado de ministrar y de servir al Señor en el templo, en el tabernáculo. Entonces era el único con quien él tenía una comunión de familia directa. De aquí en adelante vemos que Moisés se queda solito. Amén. El desánimo de Israel como sexto punto. En Números 21 vemos
que el pueblo de Israel, luego de una batalla que tuvo, se desanima. Empieza a avanzar y se desanima. ¿Por qué creen que se desanimaron? Porque ellos iban cansados, porque ellos iban tristes. Proverbios 13:15 dice que el camino de los transgresores es duro. O sea, a causa de la transgresión de Israel, a causa de que ellos habían fallado las 10 veces en las 10 pruebas, a causa de sus pecados durante el camino, el mismo se volvió duro, el camino se volvió duro. Y ellos ya estaban desanimados por esa misma consecuencia. Se hastiaron de su camino. Dice Proverbios 14 que el necio se hastía de sus caminos. El necio de corazón. Y el pueblo de Israel fue necio. Si ustedes se dan cuenta, ellos salieron de Egipto, perdón, pero Egipto no salió del corazón de ellos. Ellos seguían necios en volver a Egipto. En cada ocasión que tuvieron decían que querían volver a Egipto. Entonces se volvieron necios en su caminar y no quisieron dejar a Egipto. Y como consecuencia de ello, el camino era duro, pero ese fue el camino que ellos eligieron. Ese no fue el camino que Dios tenía para ellos. El Señor quería que después de los 2 años que habían salido de Israel y cuando llegaron a Cádiz, ellos pudieran entrar a poseer la tierra prometida. Pero ellos no eligieron eso. Ellos eligieron un camino duro, un camino difícil. Que el Señor nos guarde a nosotros, que en nuestro caminar como creyentes podamos elegir lo que Él tiene para nosotros y no nuestras propias decisiones sobreponerlas a la voluntad del Señor. Amén. El 7º punto, las serpientes de bronce. Les pido perdón. Las serpientes de bronce. En número 21 vemos que el pueblo una vez más estaba quejándose. Una constante en el pueblo de Israel fue la queja, la murmuración. Y la queja y la murmuración provocaron que el Señor les mandara serpientes ardientes en el desierto. Y dice la escritura en número 21:6 que esas serpientes mordían al pueblo y mucho pueblo de Israel murió. Consecuencia de quejarse, consecuencia de estar murmurando. Hermanos, cabe resaltar que es muy importante que usted y yo no nos quejemos ni de las autoridades, ni de la situación en donde estemos, sino que aprendamos a tener un corazón humilde, un corazón agradecido con el Señor por todo lo que está haciendo en su vida, en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de cada uno de nosotros y de los que nos rodean. Seamos agradecidos. La gratitud le va a ayudar a usted y a mí a no caer en las quejas y murmuraciones. Porque el pueblo de Israel, de tanto quejarse, le abrió la puerta a esas serpientes ardientes. Esas son consecuencias de sus actos. Una vez más, la consecuencia de sus actitudes se refleja en lo que está pasando. Y estas serpientes, representan espíritus inmundos. Recordemos que en el libro de Génesis, el enemigo se muestra como una serpiente, ¿verdad? Entonces, estas serpientes eran figuras de espíritus inmundos. Cuando usted empieza a quejarse, cuando usted empieza a murmurar en contra de sus ministros, de sus hermanos, de cada uno de sus consiervos, usted le está abriendo la puerta al enemigo. Recuérdense que la escritura dice, el que aportille su vallado le morderá la serpiente. ¿Ok? Entonces, tenga cuidado. No se queje de los hermanos, no se queje de la situación, no se queje de lo que está pasando. Mejor vaya, humíllese ante el Señor y el Señor le va a rescatar, le va a dar la gracia para salir adelante. Pero la solución que el Señor le da a Moisés, le dice, ok, Moisés, haz una serpiente ardiente tú también. Y cualquiera que la mire va a vivir. No dice que se le va a quitar el dolor, no dice que se va a sanar instantáneamente, dice va a vivir. Y la solución es una figura maravillosa, la figura de Cristo en la cruz del Calvario. Que este versículo del mismo Señor se refiere a él en Juan 3:14-15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una figura directa, que el mismo Maestro de Maestros nos deja claro su interpretación. Era una figura de Cristo colgando de la cruz, el Cristo crucificado. Amén. Ahora pasamos al punto que era el pozo del que fluía agua.
Un suceso que pareciera no tener como pies o cabeza, pero está lleno de muchas perlas y mucha verdad maravillosa de parte del Señor. Los pozos, en primera instancia, nos hablan de salvación. En Isaías 12:3 usted puede leer que sacarán aguas de las fuentes de salvación. En primera instancia, es lo que nos habla el pozo. En segunda, que al recibir nosotros al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando le abrimos nuestro corazón, le oramos para que Él sea quien gobierne nuestra vida de ahora en adelante, Él hace que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Lo que le dijo a la mujer samaritana en el pozo, que si Él le daría agua, haría que de su interior fluyeran ríos de agua viva. Amén. Sabemos que esos pozos se bloquean por la envidia. Los pozos, nosotros tenemos pozos espirituales. En Génesis 26 nosotros encontramos la historia de que los filisteos, que son figura de la envidia, bloquearon los pozos que Abraham había abierto, había escarbado. Los filisteos, sintiendo movidos por la envidia, cerraron esos pozos. De igual manera, usted tiene que cuidarse de que la envidia no bloquee esos pozos espirituales de su interior. Y de igual manera, la contienda y el odio también bloquean esos pozos. Vemos que cuando ya estaba Isaac, él estaba destapando los pozos que su papá había abierto. Y otra vez, por contienda y por odio, le llegaban otras personas a bloquear esos pozos. Entonces, tenemos que guardarnos de la envidia que puedan sentir otros, pero sobre todo de la envidia que usted pueda sentir por otros. Y debe guardarse por la contienda y también del odio, tanto de lo que pueden sentir hacia usted como lo que usted puede llegar a sentir por otros. Amén. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado respecto a esto. La clave para abrir esos pozos nuevamente nos las da Números 21, 17 y 18. Dice, los pozos tienen que ser cavados de nuevo por los ancianos. O sea, son los ancianos de la iglesia, los hombres que el Señor ha puesto como responsables, los que van a destapar esos pozos, los que van a abrir esos pozos. Dice, sube, oh pozo, a él cantad, el cual cavaron los señores. Aquí los señores se refiere a los ancianos de nuestras congregaciones. Lo cavaron los príncipes, una vez más, referencia a los ancianos de la congregación. Y el legislador con sus báculos. El báculo representa la palabra, la autoridad de la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros sentamos que nuestros pozos no fluyen, podemos acercarnos con cualquiera de nuestros responsables, cualquier ministro delegado del Señor, para que pueda orar por nosotros y nos ayude a que esos pozos nuevamente se destapen. Amén. Ahora pasamos a ver la maldad de Balaam. Ok, creo que ya avanzamos bastante. Ya estamos próximos a terminar. Bueno, voy a tratar la manera de apurarme. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Así de sencillo. La escritura lo presenta en primera instancia como un hombre de Dios. Pero Balaam también, a pesar de haber sido un hombre de Dios, era un hombre de doble vida. ¿Por qué? Porque cuando Josué lo mata en la conquista de la tierra prometida, se refiere a él no como un profeta de Dios, sino como un adivino. Es decir, Balaam, por periodos de tiempo, fluía en el poder del Espíritu de Dios y por otro tiempo fluía a través de un espíritu distinto, un espíritu inmundo. Era un hombre de doble vida. Era un hombre que amaba el dinero. Cuando le ofrecieron dinero para ir a maldecir al pueblo de Israel, él le brillaron sus ojos y estaba dispuesto a ir y hablar. Y sabemos que en 1 Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Balaam empezó a amar el dinero, amaba más el dinero que la presencia de Dios. A consecuencia de eso, Balaam, cuando llegan los embajadores de Balac con más dinero y nuevos hombres con mayor rango, él sube otra vez a la presencia de Dios. Y sabemos que el Señor le había dicho en primera instancia, no vayas. ¿Por qué? Porque ese pueblo es bendición. Está bendito por mí. Entonces tú no vas a ir. Pero Balaam quería el dinero. Así que vuelve otra vez. Y ruega al Señor para que le deje ir. Y el Señor le da permiso.
Parece extraño este asunto. Pero aquí vemos un aspecto que quiero mencionar, y es que el hecho de que el Señor le dé permiso a una persona de hacer algo, no significa que esté en la voluntad de Dios. Balaam obtuvo el permiso del Señor como consecuencia del deseo que había en su corazón. Hay personas que desean algo y lo desean tanto que hasta puede llegar a decir, es que el Señor ya me lo confirmó a través de visiones o a través de profecías o a través de ciertas circunstancias y se aferran, pero en realidad están lejos de la palabra, de la voluntad del Señor. Y el Señor le va a dar el deseo del corazón a cada uno, porque Él es respetuoso. Si usted tiene deseo de algo, vaya y clámele al Señor y dígale, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? Si no es tu voluntad, Señor, entonces yo no lo quiero. Aunque así sea algo que yo haya deseado durante mucho tiempo, yo no lo quiero. Y el Señor lo va a honrar. El Señor la va a honrar a usted. Si usted anda buscando un esposo o una esposa, asegúrese de que sea la voluntad del Señor y no sea su propio deseo. Porque muchos jóvenes caen en el error de decir, es que ella sí es, ya lo tengo confirmado por parte del Señor, me lo dijo a tal persona, a tal profeta. No, hermanos, primero tenemos que ir a buscar la voluntad del Señor. No sé, no quiero contrariar a nadie, pero usted puede ver aquí en esta situación que la voluntad del Señor no es lo mismo que su permisión. El Señor le dio permiso a Balaam de ir con Balac, pero no era la voluntad de Dios que él fuera. Y como consecuencia, Balaam tomó un camino sin retorno. Adelantándonos, no quiero mencionar lo de la burrita por causa del tiempo, pero el consejo de Balaam. Como Balaam no pudo maldecir a Israel, porque cuando él abrió la boca para hacerlo, el Señor cambió la maldición en bendición, porque así es nuestro Dios con su pueblo. A ese grado lo llega a cuidar a uno. Entonces dijo Balaam, mira, yo no lo puedo maldecir. Entonces, ¿sabes qué? Haz que ellos mismos atraigan el juicio de Dios. ¿Y cómo? Este hombre dio el consejo que aún en Apocalipsis se menciona. Un consejo tan venenoso que se ha ido esparciendo, lamentablemente, durante generaciones, porque aún lo vemos en el libro de Apocalipsis, que siguen la doctrina de Balaam. Ese consejo fue involucrar al pueblo del Señor con la idolatría y con la fornicación. Y a raíz de eso descendió el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Amén. Hoy en día hay muchos Balaam, lamentablemente, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos rebajan los estándares de Dios y promueven las cosas del mundo dentro de la iglesia. Aprueban la inmoralidad y alientan el divorcio y el volver a casarse, lo cual usted y yo sabemos claramente que la Escritura dice que es adulterio. Y cito Marcos 10:12, para que no digan que estamos aferrándonos a un libro que fue escrito a los judíos, sino que este fue un libro escrito, un evangelio dirigido a un pueblo gentil, a Roma. El Señor no aprueba el divorcio. Amén. Siguiendo adelante, el censo de la nueva generación. El punto 10. El censo a la nueva generación. El Señor viene y le dice, bueno, ok, vamos a censar ahora a los hombres mayores de 20 años. Aquí esto nos deja claro la mayoría de edad para Dios. Para las diferentes sociedades, la mayoría de edad es los 18 años o los 21 años para otros. Pero para el Señor son los 20 años. A esa edad ya un hombre, una mujer, es espiritualmente responsable. Es una persona que puede ser contada, que puede ir a la guerra. Amén. Y fueron contados por las casas de sus padres. Son todos los que podían salir a la guerra nuevamente. Entonces, no estamos contando a las mujeres ni a los niños. Estamos contando a los hombres mayores de 20 años. Pero obviamente, para nosotros la iglesia, aquí se nos muestra que la mayoría de edad es para hombres y mujeres. Amén. En el primer censo vemos que habían 603,550 en Números capítulo 1. En el segundo censo, miren el número casi similar, 601,730 en Números 26. Es decir, el Señor ya sustituyó
a la generación que salió de Egipto por una nueva generación. La generación que había dicho que iba a morir en el desierto a causa de la situación del hambre y todas las pruebas, fue la generación que estaba ya por entrar a la tierra prometida. Cuidemos nuestro corazón para que el Señor nos tome en cuenta y seamos dignos de poder seguir en este viaje. Amén. El siguiente suceso, el 11º, la elección de un nuevo responsable. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Números 27, 16 y 17. Amén. Es importante que la elección de un nuevo ministro es ordenada por Dios, no lo elige el hombre. Aquí no es una democracia. Las iglesias a veces te pueden decir, ok, vamos a elegir un pastor, ellos están usurpando algo que solamente a Dios le concierne. Es ordenar un ministro. Solamente el Señor, reitero, puede ordenar ministros. Y la responsabilidad del ministro es guiar al pueblo para alcanzar las promesas de Dios. Amén. Sus requisitos. Números 27 nos dice que el primer requisito es que salga delante de ellos y que entre delante de ellos para buscar constantemente del Señor y así pueda encontrar la comida espiritual fresca. No lo mismo. O sea, usted no va a darle, usted como ministro o algún ministro, usted como ministro o yo como ministro, no vamos a hablar a las personas solamente de la salvación, les vamos a hablar 20 años de la salvación. Toda la doctrina, todo lo demás, la verdad que hay en la Escritura está siendo omitida. Y es cierto, la salvación es importante, pero imagínense que solo le hable de los 20 años de la salvación. No van a crecer, no van a tener un crecimiento espiritual. ¿Van a ser salvos? Sí, pero no van a tener un crecimiento espiritual sano. Amén. Y también es llevar al pueblo desde las verdades viejas hacia las verdades nuevas o frescas. No estoy diciendo que va a una nueva revelación, no, que el Señor nos guarde, sino las verdades frescas de la palabra. Es decir, que usted está llevando desde la salvación, va pasando por la doctrina de Cristo, va pasando por el conocer a Cristo, por la vida de Cristo, va conociendo los frutos, los dones, los ministerios. O sea, mire cómo va llevando desde la leche hasta la comida sólida al pueblo. Ese es el requisito del ministro que tiene que ser ordenado por Dios. Amén. Lo más importante es que Josué, el siervo de Moisés, cumplió con todos esos requisitos. ¿Por qué el Señor eligió a Josué, perdón? Porque Josué se quedaba a la puerta del tabernáculo. Josué, incluso cuando el Señor dijo, nadie va a subir al monte, solo tú, Moisés. ¿Saben quién iba con Moisés? Josué. Y el Señor se lo permitió. ¿Por qué se lo permitió el Señor? Miren, dato interesante. ¿Por qué el Señor le permitió a Josué subir? Usted podrá decir, es que era el siervo de Moisés. No. El Señor había dicho que nadie iba a subir como Moisés. Pero el Señor deja subir a Josué por el deseo y el amor de Josué hacia el Señor. Josué quería más. Josué quería al Señor. Él no quería la posición. Él quería al Señor. Por eso él entró y el Señor le dijo, bueno, entra. O sea, ¿qué está sobre la ley? La gracia. Entonces, el Señor le dio gracia a Josué para que pudiera entrar a la presencia. Y él habitaba, esperaba a Moisés en la puerta del tabernáculo. Él deseaba al Señor. Él no se iba a su casa y bueno, otro día. No, él esperaba porque él quería ver qué iba a pasar. Él quería ver a Cristo, él quería ver al Señor, él quería ver la gloria de Dios. Y como consecuencia de eso, el Señor lo eligió. Amén. Él no le llamaba la atención la posición. Cabe resaltar eso, porque si él hubiera deseado la posición, creo que el Señor no lo llama, sino que el amor que Josué tenía por el Señor fue el que le dio la oportunidad de ser elegido. Amén. La elección de una herencia inferior. Este suceso es lamentable. ¿Por qué? Porque tres tribus, bueno, 2 tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, eligieron una herencia inferior. Estando en las llanuras del Moab, le dijeron a Moisés, aquí déjanos, no crucemos nosotros el río Jordán. Eso nos da una muestra de un conformismo. Llegaron a un punto, ya no queremos seguir avanzando. Saben ustedes que en el viaje a Israel el siguiente paso es el cruce del río Jordán, que representa la expiación, que representa la muerte, la circuncisión del corazón. Pues estos hijos de Israel no querían avanzar más, se conformaron. Ellos se conformaron con las cosas del mundo, tenían
mucho ganado y dijeron, bueno, aquí es mejor, entonces aquí vamos a hacerlo de más ganado. Pero la promesa de Dios no se quedó ahí. Ellos seguían hasta el monte Sión. Y no obtuvieron lo mejor de Dios. Hermanos, que usted y yo podamos obtener lo mejor de Dios. No nos conformemos con las cosas de este mundo, no nos conformemos con lo que hemos conocido de Dios. Siempre anhelemos más y más y más del Señor. Amén. La repetición de la ley se la da en el libro de Deuteronomio a la nueva generación. Moisés, una vez más, da una cátedra de la ley, le da un repaso de todo el camino que ellos recorrieron desde la salida de Egipto hasta la llanura de Moab. Se enfocó al pueblo, a la nueva generación, hacia las promesas de Dios. Es decir, les está diciendo, chicos, aquí no es el cumplimiento de las promesas de Dios. Ustedes tienen que llegar hasta el monte Sión y obtenerlas. Les preparó, o sea, les dio una cátedra. Lo que ustedes están recibiendo de parte de nuestros maestros, lo que hemos recibido nosotros de parte de nuestros maestros, eso nos prepara a nosotros para seguir avanzando en nuestro caminar como creyentes, en nuestro viaje espiritual, y les exhortó a obedecer. Moisés les hace una advertencia, una exhortación, que si ellos no obedecen, la tierra los va a vomitar. Finalmente, la muerte de Moisés. En Deuteronomio 34 vemos ese suceso. La muerte del siervo de Moisés, un hombre que, a mi criterio, mis respetos. Amén. Lamentablemente, Moisés solo contempló la tierra prometida. No pudo entrar por haberse enojado, por haber desobedecido, pero sobre todo por haber roto el símbolo de Dios. Murió en el monte Pisga. Fue enterrado por Dios. Imagínense qué privilegio el de Moisés, ¿verdad? Fue enterrado por Dios porque más adelante iba a ser usado su cuerpo en el monte de la transfiguración. Esa es la razón por la cual el Señor no dejó que nadie más lo enterrara. Ok, miren este versículo en Deuteronomio 3, 25-27. Una oración de Moisés al Señor. Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado conmigo a causa de ustedes, por lo cual Jehová no me escuchó. Y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al este, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás. Quiero resaltar la misericordia del Señor. A pesar de que él ya le había dado el juicio de que no iba a entrar, aún así le permite contemplar la tierra. ¿Qué Dios tan bueno, ¿verdad? ¿Qué Dios tan bueno tenemos? Tenemos un Dios maravilloso y Dios es en gran manera bueno que aún a Moisés, luego de haber transgredido la orden del Señor, lo deja contemplar la tierra. Y miren qué buena vista le dio para que poder contemplar gran parte de la tierra. Amén. En conclusión, esta es la primera parte del viaje. Aquí no se termina. El viaje no ha terminado. Ahorita, en el siguiente curso, ustedes van a ver la entrada a la tierra prometida. Ahí empieza la guerra, la verdadera guerra. Todo este viaje fue preparatorio para lo que se viene a continuación. Así que ninguno perezca en el viaje espiritual, sino que podamos avanzar hasta alcanzar todas las promesas de Dios. Amén. Creo que era algo bastante extenso. Les pido perdón, pero me excedí unos 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos, respecto al viaje de Israel. Si alguno quiere comentar algo, todavía tenemos unos minutos. Sí, acepto críticas constructivas. Sí. Hermano, buenas tardes. Mucho gusto. Sí. Mucho gusto. Gracias, hermano, por la enseñanza del día de hoy. Me encantó la clase y se sintió el tiempo, que de verdad le agradezco bastante sus enseñanzas. Muy interesante todo, de verdad. Estuvo ahí sí que todo muy explicado. Muchas gracias, hermano, por compartir todas sus enseñanzas. Que el Señor los siga usando en gran manera. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermana, y mucho gusto. Aquellos que no me conocen, reitero, soy el auxiliar de hermano Jaime. Él me pidió, por favor, que diera la clase del día de hoy. Para mí ha sido un honor poderles compartir. Si no entendieron algo, por favor, háganmelo saber. Si no tengo la respuesta, que
Obviamente ustedes saben que no todos tenemos la respuesta. Podemos consultar con muchos siervos del Señor para poderles dar una ayuda y así ustedes obtener la respuesta que viene del Señor. Amén. Hermano Dígame. Samuel, disculpe, no me quedó muy claro lo de la roca, no entendí muy bien de que la roca siempre iba con ellos. Sí, es interesante. Ustedes se dan cuenta que el Señor le dice, déjenme, hay un versículo, ahorita se lo voy a buscar. En 1 Corintios 10, 4, dice, y todos bebieron la misma roca, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok, gracias, hermano. Ahí no, la escritura es clara cuando dice que la roca los seguía. Ya no. Es increíble que los milagros que el pueblo de Dios vio en el desierto no fueron milagros pequeñitos, fueron milagros asombrosos. Y así usted y yo, en nuestro caminar cristiano, hemos estado viendo milagros asombrosos. Amén. Así que los invito a proseguir peleando en la buena batalla de la fe. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Amén, hermano. Sí, gracias. Como decía la hermana, no sentimos el tiempo de mucha bendición. A mí solamente me queda una pregunta en cuanto a los hijos de Coré, porque como usted explicaba, pues Coré y todos los que se habían revelado, pues fueron destruidos, pero yo creo que sí los hijos de Coré sí vivieron, ¿verdad? Porque hay unos salmos donde están los cantos de los hijos de Coré. Solo si me Así es. pudiera aclarar Así eso. es. Gracias. No, de hecho, usted está en lo correcto. Solo como comentario, el Señor restaura el ministerio de los hijos de Coré. Por eso les dice el Salmo de los hijos de Coré. Amén. ¿Qué nos deja entrever aquí? Que el Señor es un Dios de misericordia. Que el Señor es un Dios de amor. Que el Señor es un Dios bueno. A pesar de que otros hayan fallado, no por eso usted va a pagar por los errores. El Señor le da una oportunidad a cada uno. Así que tomen ustedes las oportunidades que el Señor les da y aprovechenlas. Aprovechenlas para obtener y alcanzar todo lo que el Señor tiene para su vida. Amén. Algo que me hubiera gustado ampliar era lo de Balaam, pero no, por razones del tiempo no lo pudimos hacer. Sin embargo, les bendigo. Estudien todo lo que puedan acerca de lo que no se platicó, está en su libro, léanlo, ahí pueden encontrar muchas respuestas. Igual en la escritura, ustedes pueden leer la historia directamente de la escritura y ustedes pueden tener un mayor entendimiento de la palabra con respecto a las cosas que hemos platicado. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, les voy a enviar el documento. Déjenme. De Israel, les voy a enviar la tarea número 10. Les agradezco a todos por haberlas enviado. ¿Les sirve la presentación? ¿Se las envío? Por favor, Sí, por hermano. favor. Hermano, Por favor, hermano. Ahorita les estoy enviando la comprobación de lectura Sí, número 10. hermano, por favor. Y ahorita, y también les envío el examen final. Ese es, estos dos archivos, a más tardar, los recibimos el otro sábado. A más tardar, por favor. Tienen toda la semana, creo que ya no tienen ningún examen ni nada por el estilo hoy, ¿verdad? Pero a más tardar el otro sábado. Si es antes, mucho mejor. Así me ayudarán a mí a poder tener todos los datos a tiempo. Yo se los agradecería mucho. Y ahorita les envío la presentación. Voy a ir al tema 10. Dice, sí, el examen. Si quieren, ahorita les voy a explicar el examen. Gracias, hermana, por haberme recordado. Ahorita les voy a explicar el examen. En el examen, ustedes tienen que desarrollar un tema. Es decir, de todo lo que ustedes vieron en el viaje de Israel, ustedes van a buscar cuál fue el que les impactó. ¿Cuál fue el que más? ¿Qué momento de la primera parte del viaje les impactó a ustedes? ¿Okay? Ustedes lo van a elegir.
uno de los 10 temas que se vieron y ustedes van a hacer un resumen, un pequeño resumen de todo eso. Pero necesitamos que traiga una introducción, un contenido y una conclusión. Amén. 3 cosas importantes que se van a evaluar. Introducción, contenido y conclusión. Ahora, ¿qué se pide dentro del contenido? Ustedes van a buscar dentro del tema que ustedes eligieron 3 puntos que más les hayan impactado. Ustedes van a tratar de explicarlo, lo van a exponer en un documento mínimo de 3 hojas y máximo 5. Y por favor, como ministros, como futuros ministros o como ministros en formación, algunos ya ejerciéndolo, les voy a, pues, se solicita que tengan los versículos correspondientes. Que todo lo que vayan a comentar, no me vayan a escribir un versículo, por decirles números 20, y van a copiar textualmente todo el capítulo. Por favor, no. Si ustedes quieren hacer referencia a algo, a un versículo, utilicen 1 o 2 versículos máximo, y si es muy grande la cita, solo hagan la referencia entre paréntesis, por cierto, en números 16, del 1 al 16, por decir algo. Así los 3 incisos, y luego en cada uno de ellos, en la introducción, obviamente, mencione por qué escogió el tema. Y la conclusión, que tiene que ir todo amarrado para que sea entendible. Amén. Las citas bíblicas de referencias correspondientes. Y ya saben, lo técnico, que tiene que traer una portada. Siempre traten la manera de colocar la portada que han entregado en sus tareas. Siempre manden portada, porque a veces tal vez, como me pasó en algunas ocasiones, tal vez su correo lo hicieron en una etapa muy alegre de sus vidas y no viene su nombre y yo no los puedo ubicar. Y cuando no me colocan la carátula, no sé a quién le corresponde. Me tocó ahí investigar un par de correos. Entonces, por favor, sí les solicito, colóquenle carátula a su trabajo. Amén. Va a ser de mucha ayuda para mí, o bien en el documento pónganle su nombre. Eso también me va a ayudar. Y finalmente, la fecha de entrega, el sábado 5. Sábado 1, perdón, de mayo. O sea, el otro sábado. Tanto la tarea número 10 como la tarea, el examen. Ahí en el documento ustedes pueden ver que va un ejemplo adjunto del tema, la introducción, contenido, el primer inciso, segundo inciso, tercer inciso y conclusión. Y eso luego de la carátula. Así que les agradezco su amable atención. Ahí va mi correo. Se los voy a estar enviando nuevamente para que me hagan llegar ustedes la información. Yo con mucho gusto la estaré recibiendo en este correo. Lo acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Amén. Les agradezco mucho su paciencia. Una pregunta, hermano, perdone. El próximo sábado ya no nos conectamos, solo le mandamos, si se puede, le mandamos los trabajos y ahí ya no nos tenemos que conectar, ¿verdad? Exactamente. Hermanos, yo entiendo que tal vez alguno puede tener una emergencia, una situación, pero si es, salvo que sea una emergencia muy crítica, yo les pediría, por favor, que sí nos manden la tarea a más tardar ese sábado. Amén. Hermana Paola Arizandieta, tiene la palabra. Amén, hermano, disculpe. Esto que usted, las instrucciones, ¿será que las podrían mandar al chat de WhatsApp, hermano? Porque a mí se me olvida. De hecho, ya les mandé el documento. Ahí van las instrucciones y ahí va todo. Lo que yo hice fue ampliárselas un poco más, pero ahí están las instrucciones. Cualquier duda, cualquier comentario, me puede escribir a mi número de WhatsApp. Si no respondo porque ya estoy dormido, yo también descanso. Les puedo responder al día siguiente o cuando tenga la oportunidad. ¿Sí? Está bien, hermano. Muchísimas gracias. Correo por WhatsApp. Amén. Gracias, hermano. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no tenemos ninguna otra pregunta, solo quiero mencionarles, felicitar a todos aquellos que leyeron muy bien la pregunta número 1 de la tarea número 9. Hubo un pequeño issue ahí, pero hubieron personas, y los felicito,
que leyeron bien y respondieron bien y aún así ampliaron su respuesta. Todos lo que respondieron, créanme, sí se les calificó siempre y cuando hayan respondido correctamente, pero aquellos que entendieron, leyeron con cuidado la pregunta y la respondieron y añadieron la corrección, los felicito, muchísimas gracias por ahí. Yo no me había percatado hasta que vi el correo de una persona, la tarea cabal, hacía la aclaración. Les felicito. Muchísimas gracias. El otro sábado, creo que no hay clases. Igual se estará notificando vía el grupo de WhatsApp. Estamos despedidos si nadie más tiene algo más que decir. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimo gusto. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones. Igualmente. Bendiciones, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano Samuel. Que Dios le bendiga. Gracias, hermana y hermano Francisco. Gracias, bendiciones, hermano. Sí, y aprovecho, hermano, aprovechando que está con su esposa ahí, con su esposo y con su esposo. Perdón, yo a usted le escribí porque usted era la que tenía, la que logré comunicación. Entonces, por eso, pero igual a través de su número le mandaré la respuesta de las tareas de su esposo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Samuel. Gracias. Gracias, igual bendiciones para todos. Igualmente, hermano. Bendiciones a todos. Hermano Samuel. Te agradecemos. Los que todavía están conectados, no vayan a copiar solo los versículos, siempre recuérdense de explicar. Los versículos son para respaldar la explicación que ustedes están dando. Amén. Que el Señor les bendiga y a trabajar, que Dios los guarde. Gracias, bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.